Este es el podcast sobre la terapia provocativa. Soy Federico Saring, tu anfitrión. En este podcast hablamos sobre la práctica clínica, la ciencia y las opiniones de las personas en el ámbito de la psicoterapia y la terapia familiar, siempre desde una perspectiva provocativa y con mucha atención al papel del humor. Bienvenido al episodio 4 de la serie Lo que puedo aprender de ti. Y esta voz ya tiene un carácter del tema de lo que vamos a hablar en este episodio. Déjame contarte quién es el invitado de hoy. Mi invitado nació en Sevilla, donde se licenció en psicología y es especialista en psicología clínica, psicoterapeuta, docente supervisor en psicoterapia psicoanalítica y sistémica. Es codirector de Cooperación, Instituto de Formación Sistémica. Es miembro fundador y secretario de la Asociación Andaluza de Terapia Familiar y Sistemas Humanos. Ha sido director de la revista Sistémica. Además, ha publicado los libros El ciclo de Andros, Masculinidad, Paternidad y Psicoterapia. También el libro Fascinación y Desilusión, Psicoterapia Sistémica de Pareja y Psicoterapia Individual desde una perspectiva sistémica integradora. Y está al punto de lanzar otro libro, si no me equivoco. Su nombre es Juan Miguel de Pablo Urbán. Buenas tardes, Juanmi. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Me ha gustado ese énfasis que pones, Federico. ¿Y, qué énfasis? ¿En qué parte? No, en la presentación que lo haces con mucho énfasis. Ah, vale. Pero mira, para mí es un honor de tener en este podcast todos los invitados que han aceptado la invitación. Entonces, una buena presentación es el mínimo que podía hacer, ¿no? Sí, Bueno, sí, está ¿cómo estás? muy bien. Con ganas de hablar contigo y de que estemos este ratito y a quien además les interese y les guste el tema, pues Perfecto. tanto mejor. Perfecto. Y una cosa que no te he preparado para eso, pero mi primera pregunta a todos mis invitados es, Ujú. ¿qué es lo más divertido que has experimentado en la última semana? Lo más divertido que he experimentado en la última semana. Ujú. Me pones en un brete. Pues no, estaba pensando que algo que me resultó muy divertido es que el domingo de Resurrección, Ujú. con mis hijos fui a almorzar y había es un restaurante cubano Vale. recientemente abierto. Entonces, la verdad que una comida muy rica. Mm. Y la chica que nos atendió era una chica que es cubana, que había estudiado geografía y está aquí en la universidad haciendo una especialidad en cartografía. Mm. Uno de mis hijos no sabía que era cartografía y dijo, ¿eso es lo de los cartones? Le digo, no, hombre, no. Cartografía, mapas. Ah, vale, vale. Bueno, nos estuvimos riendo un rato por ese. Qué Ya el bien. pobre se quedó un poquito cortado con eso. Sí. Genial. Pues así ves que el humor, la diversión ya está en las pequeñas cosas, ¿no? Sí, señor. Bueno, pero hoy vamos a hablar sobre un tema que has elegido tú Ujú. y por lo cual mi pregunta es, em, ¿qué es lo que puede aprender de ti? Bueno, sí, es una pregunta difícil de responder porque a veces no es tanto la sensación de que yo puedo enseñar. Sí tengo la sensación de que cuando me interesa un tema y profundizo en él, eh, poder compartirlo, esa profundización siempre es interesante. Mm. Siempre
abre oportunidades para que otras personas digan, ah, bien, pues mira, pues esto me interesa, pues esto yo lo vi así, porque no tiene que ser exactamente la forma en que yo lo veo, pero es una oportunidad para hacer contraste, para hablar de cosas, para ser un poco también críticos, ¿no? Mm. Con nuestra visión. Sí, sí, y ser crítico con el tema que has elegido tú no es muy difícil porque hay mucha gente con muchas opiniones, creo. Sí, Pero ¿cuál es tu sí. tema? Sí, a ver, el tema, sí, en referencia al libro que se publicó en 2021, que se llama Mm, El ciclo de Andros, que como tú dijiste anteriormente, habla sobre masculinidad, paternidad y psicoterapia. mm, Y mi interés de profundizar ahí es porque eh, yo que trabajo bastante con enfoque de género, me refiero en terapia, siempre me ha interesado la visión de género de lo masculino, porque normalmente se ha hablado mucho de la visión de género en lo femenino y no tanto en lo masculino. ¿Y eso en la psicoterapia o terapia familiar o Sí, en qué en sentido? psicoterapia, tanto individual como familiar, sí, el que esté, de alguna forma, la perspectiva de género esté incluida. Mm, Porque a veces, digamos que trabajamos como si el género es algo que está ahí y no le echamos cuenta, ¿no? mm, Cuando es un elemento identitario básico. Es decir, de hecho, ahora mismo en la gente muy joven, en los adolescentes, el tema identitario respecto al género está en un punto como básico. mm. Muchos chicos y muchas chicas se preguntan, ¿yo qué soy? Desde el punto de vista de géneros. ¿Me siento más femenino? ¿Me siento más masculino? Pero concretamente en el tema de masculinidad es que yo había leído pocas cosas en terapia referentes al tema del trabajo de masculinidad. Sí, sí. Y muchos de mis pacientes varones son pacientes que venían a veces con una crisis en el momento de entrar en la paternidad, en el momento de tener hijos, de sentir miedo a la responsabilidad, al compromiso que significa Mm, la crianza de unos hijos, el pasar de una posición más infantil o más adolescente a una posición, digamos, más madura, mm. la sensación de que iban a perder cosas en su vida, como que ya la juventud perdida y cosas de este tipo, ¿no? Sí, Y sí. cómo eso generaba ansiedades importantes, dificultades de asumir esa posición, Mm. cosa que he visto en terapia durante mucho tiempo, en el caso de varones. También Entonces, en el sí, tema sí, entonces no es algo actual, es algo que has visto desde sí, siempre. sí, desde siempre. Y Ahora, lo pregunto porque ahora tenemos en todo el mundo, creo, no solo en Holanda, no solo en España, no solo en los Estados Unidos, un debate sobre el género, sobre el género fluido, se dice, sí, eso. y qué es lo que significa para, ¿no? Las relaciones y tal. Entonces, mm, puedes pensar en, es un tema actual, pero lo que has dicho es algo que has visto desde siempre, que para los clientes varones, la Ujú, incertidumbre al momento de convertirse en padre ujú. es, ya existe desde siempre. Sí, Mm, ocurre en el caso de varones y en el caso de mujeres. Lo que digo que pero el punto, digamos, la perspectiva de género lo que nos permite es ver cómo varía a veces esto según eres un hombre o eres una mujer, mm, ¿vale? Y esto ha ocurrido siempre. Ahora lo que hay es una mayor ideologización del tema de género. mm. Ahora se hace ideología de género. Sí, sí, sí. A veces hablamos de género cuando estamos hablando de personas que tienen problemas de identidad serios, Mm, que puede ser incluso entrar dentro de un ámbito más psicopatológico. En mm. otros casos se está hablando de cosas diferentes, pero al final se mezcla todo y ahora mismo está todo muy ideologizado. Ya. Hay una ideología en torno al género que intenta imponer una visión, de ahí todas las luchas que hay entre, por ejemplo, el movimiento feminista y el movimiento trans, porque hay codazos para intentar ver cuál es el sitio que ocupa cada uno, si quieren Mm, decir. Pero es todo muy ideológico. A mí no me importa, no me interesa tanto lo ideológico, me interesa más cómo cada persona transita por la experiencia del género mm. y Y, cómo a nivel identitario yo construyo algo, ¿no? mm. Y
¿Cómo te ayuda tomar esta perspectiva hablando con tus clientes varones? Pero también me imagino que podría ser útil para las clientes femeninas también, ¿no? Sí. ¿Cómo te sirve este planteamiento? A ver, es importante porque lo que suele ocurrirnos cuando una persona está en terapia, muy habitualmente viene con alguna sintomatología que refleja algún tipo de drama social, de drama relacional, de conflicto. Mm, En ese drama social, sea un hombre o sea una mujer, hay una imposición de cómo se debe ser y un deseo de cómo quiero ser. mm, Es un dilema yo creo que natural en todos nosotros. sí, sí. Entonces, en los modelos, lo que se llaman modelos hegemónicos de género, te dicen cómo tienes que ser. Mm, Al varón se le dice que tiene que ser activo, competitivo, no expresivo emocional, ¿sabes? Un tipo de cosas. A la mujer se le dice, por ejemplo, cuando es madre, es una experiencia plena, de máxima felicidad, mm, como que no da espacio ni en un caso ni en el otro, porque una mujer puede sentir, y de hecho es una cosa habitual, y aquí así te respondo a lo que has preguntado cómo actúa en terapia. mm, Cuando, por ejemplo, una mujer, y voy a hablar de la mujer, se queda embarazada, la experiencia del embarazo y la experiencia del parto es un seísmo, es un terremoto importante a nivel emocional. mm. Pero Sí, porque socialmente, no se puede preparar para algo tan intenso, ¿no? Para una claro, persona. efectivamente. Pero el problema es que cuando empiezan a sentir emociones contradictorias, a veces emociones oscuras en torno a la experiencia, no pueden expresarlas. No. Porque las propias amigas, por ejemplo, pueden mirarte de forma extraña si te expresas hablando de Sí. tus dudas. Igual que en el caso de un varón que empieza a expresarse de una forma más afectiva, más homofílica, en el sentido de más amorosa con los compañeros varones, Mm, y los propios amigos pueden mirarte de una forma como diciendo que esto que pasa es que eres gay o eres, ¿sabes? Y entonces aparece una visión crítica que hace que, en el primer caso, que una mujer no pueda ser honesta con lo que siente, que es la mejor forma de prepararla para el hijo que viene, mm, el hombre no ser honesto con lo que siente, sin que eso tenga que implicar en ningún caso una orientación homosexual. Es que no estamos hablando si yo soy homosexual o no soy homosexual, mm. sino de ciertas características personales, tanto en el hombre como en la mujer, que son invisibilizadas y metidas dentro del armario, por usar la expresión que se utiliza en género en el mundo gay, ¿no? Mm. Es decir, hay partes de nosotros que están metidas en el armario porque socialmente el modelo dice cómo debemos ser. El modelo es moral, ¿eh? Es un Sí, sí, modelo de sí. moralidad, de obligación moral. ¿Y es algo cultural o hay influencias culturales? Como yo recuerdo que hace, no sé, 20 años, algo así, había un término en Holanda y los países inglés hablantes Sí. el hombre metro. No Sí. sé si te suena. No sé Sí. si hay un Aquí se decía experto. metrosexual. Metrosexual, sí. Es como un hombre, no un homosexual, un hombre, pero más conectado con sus emociones, capaz de hablar sobre sus emociones, con más empatía y tal, ¿no? Ujú. Y aquí en Holanda, paso a paso, fue más aceptado la idea de ser un Metrosexual. metrosexual. Aunque ahora nadie habla de este término. Pero puedo pensar que tal vez en otros países como es España o tal vez también en Marruecos o no sé, otros países, Ujú. que la cultura también contiene imposiciones sobre el género y su manera de actuar. Ujú. ¿Es algo que has investigado o has descubierto por tu trabajo en este campo? Claro, sí. Si profundizas en el tema, digamos, de los modelos hegemónicos, el modelo hegemónico es un modelo social y cultural, como tú has introducido cuando has hablado de la cultura.
Ese modelo es necesario porque eso tiene que ver con la norma moral de esa cultura. Mm, El problema de la norma moral no es bueno que haya una norma moral. El problema es que la norma moral se convierte en una constricción, en una especie de trampa. sí. O como has comentado antes, en una ideología. Sí, efectivamente. Sí, no es un pensamiento, sino una ideología. Sí, Porque el pensamiento, tú puedes pensar algo, yo puedo pensar algo, podemos compartir pensamiento. La ideología dice, las cosas son como yo las digo. eso. Entonces, el planteamiento, lo moral con mayúscula que se establece es así como se debe ser. Y detrás de ese planteamiento moral hay una ideología socioeconómica, hay una ideología racial, Mm, hay una ideología de género. Es decir, no es solamente de género. mm, Hay una visión de qué es lo bueno. Lo sí. bueno es lo que está arriba, si eres de raza blanca, si tienes poder económico, si eres varón, si... ¿Sabes a lo que me refiero? Es Sí, sí. sumar situaciones que dicen esto es lo bueno. Y lo moral se caracteriza porque categoriza, es decir, todo aquello que no responde a lo que lo moral explicita queda excluido. Sí. Entonces, si tú no eres blanco, estás excluido. Si no eres heterosexual, estás excluido. Mm, ¿Vale? Excluido en el sentido de tienes que invisibilizar lo que tú quieres. Es decir, mira, es que yo tengo la piel oscura, ¿qué hago? y ahora lo que podemos ver ¿no? a nivel de la sociedad es Ujú. que se impone otra ideología, ¿no? De ser fluides en todo, Sí, pero también ahora la misma trampa. sí, que ahora hay unas personas muy potentes en las redes sociales. Uno de ellos es Jordan Peterson, un Sí, canadiense, ¿no? Que canadiense, sí. sabe muy bien debatir, ¿no? Hacer discursos, etc. Pero está atacando a la ideología, pero también se impone a la vez otra ideología, ¿no? Jordan Peterson intenta no entrar ahí, pero acaba entrando. Es inevitable. Sí. Yo tenía que pensar en otro tipo de libro, es de Harvey Mendes, y ha escrito sobre la liberación por la risa. En inglés su libro se llama Laughter and Liberation, la risa y la liberación. Vale. Y escribe que la gente tiene una tendencia, incluso necesita una tendencia hacia la conformidad. Ujú, sí. Pero la conformidad también puede resultar restringente. Tendemos a reír mucho si un amigo, familiar, un cómico rompe con la conformidad. Ujú, Nos sentimos liberados de la tensión que conlleva la conformidad. Y a veces hay grupos que quieren romper con esa conformidad, ujú. como hemos visto ahora y en el pasado con los hippies en los años 60, ¿no? Sí. Pero cuando se establece este nuevo grupo con su propia ideología de romper con la conformidad, al mismo tiempo surge una nueva conformidad, que Así es. sexo libre, amor libre, no puedes restringirme, es otra conformidad. Entonces es imposible de escaparte de una forma de conformidad, ¿no? De una forma de ideología. Sí. Y eso es el problema de todas las ideologías, ¿no? Claro. Eso es así. Por eso yo pienso que la terapia debe de ayudarnos a tener una visión reflexiva y crítica sobre las imposiciones, porque está claro que siempre va a haber norma moral Mm, y siempre va a haber, sea donde estemos donde estemos, siempre va a haber, como tú bien has dicho, una serie de imposiciones como de lo que debe ser. Yo recuerdo que yo tenía un grupo de amigos que trabajaban en teatro, era yo joven, en Sevilla, mm,
Dentro de ese grupo había muchos chicos que eran homosexuales. Entonces, ellos tenían una forma muy libre de expresarse. Y cuando yo iba, a lo mejor alguien me hacía algún tipo de insinuación y a lo mejor alguno de mis amigos decía, no, a él no le digas que él no es gay, ¿no? Te decían, ¿no? Y entonces te miraban como diciendo, "Ah, es raro", Sí, 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 sí. porque claro, se crea una nueva forma de funcionamiento y entonces supuestamente si tú, digamos, no estás participando de esas mismas, también tú eres un excluido. Entonces Sí, tú sí, puedes sí. ser excluido por ser heterosexual, evidentemente. Sí, sí, sí. Pero lo importante en todo esto es, y te lo digo desde la psicoterapia, es Mm, cómo yo puedo pararme, observar y reflexionar qué es eso, qué se me impone y si yo quiero aceptar porque es bueno o no es bueno para mí, porque muchas de esas imposiciones son necesarias, mm. pero hay otras imposiciones que es a costa de mi libertad, a costa de mi capacidad, digamos, de expresión emocional. Entonces, eso no ayuda. Mm. Y, y estoy pensando que Mm. aunque ya hemos establecido que una ideología no ayuda 100%, es restringente, pero también da ideas claras. Y con una idea clara puedes aceptarla o puedes pensar, pues yo no, porque es una idea clara. En ese sentido, eh, lo que pasa actualmente puede ayudarnos en la psicoterapia a hablar sobre este temas con nuestros clientes o se complica más el No, tema porque hay más tensión en hablar sobre los temas. eh, no, yo creo que se puede hablar de todo. Ahora mismo, por ejemplo, si lo pensamos a un nivel macro, todo el movimiento de las ideologías de corte nacionalista que están surgiendo en Europa con mucha fuerza, pero no solo en Europa. Tenemos ahora mismo representantes como Trump o como Bolsonaro, Sí, sí. que muestran que ahora mismo hay un regreso a un pensamiento más rígido, Mm, que justamente es un efecto rebote de una situación donde ha habido mucha incertidumbre. Y entonces la gente busca patria, frontera, mm, ley, sí, sí, cerrarnos, ¿vale? sí. Eh, como eso nos puede pasar, es decir, nosotros, aunque hayamos pasado por una Primera y Segunda Guerra Mundial en Europa, mañana podemos tener una Tercera Guerra Mundial Mm, porque se nos vuelve a olvidar. Y seguimos funcionando igual. Es decir, como decía creo que era Máximo Recalcati, el problema no es por qué el nazismo llegó al poder, sino por qué la gente necesitó o deseó que el nazismo llegara al poder. mm, ¿Vale? Entonces, a veces hay movimientos que tienen a veces mucho que ver con esa incertidumbre. Tú ves en España, por ejemplo, partidos como Vox que hacen una defensa muy cerrada sí, sí, no, vamos a borrar todo y vamos a volver, de pronto vamos a volver a principios del siglo pasado, sí, sí, sí. desde el punto de vista moral, por ejemplo, y no tiene sentido. Pero la cosa es si nosotros no nos dejamos arrastrar tú hablabas antes de conformidad, si no nos acabamos conformando con cualquier cosa que nos den. Me da igual que sea un pensamiento de corte fascista, que sea un pensamiento de corte ultraliberal económico, es decir, son todo imposiciones sobre el consumo, sobre cómo deben ser las relaciones. Ahora, el próximo sábado tengo una entrevista parecida a esta sobre las relaciones líquidas. Mm, ¿Vale? Bueno, pues ahora mismo se imponen las relaciones líquidas, lo que llamabas Bauman, amor líquido, ¿no? mm. Bueno, pero tenemos que dejarnos arrastrar por esa imposición de cómo, no, es que ahora mismo hay que tener relaciones líquidas. ¿Por qué? La idea es, podemos criticar. ¿Nos ayuda una relación líquida? ¿A qué nos ayuda? ¿A qué no nos ayuda? Pero ¿Qué eso nos está impidiendo? Pero eso es interesante, ¿no? Es casi un paradoja que en tiempos de crisis que estamos
en crisis, ¿no? De manera económica, el medio ambiente, las guerras y todo. La gente tiene una tendencia de tener cosas claras, ¿no? De agarrarse a algo conocido. Sólido. Sólido, sí, Por eso se algo pelea con lo sólido, líquido. eso, sí, sí, sí. Pero al mismo tiempo, aquí estamos con este movimiento líquido, ¿no? Tenemos que hacer todo líquido. Ujú. Y no creo que uno o el otro es la solución, porque serán ideologías nuevas, Efectivamente. ¿no? Pero hay que buscar, hay que buscar un equilibrio, ¿no? Ujú. ¿Piensas que el discurso actual sirve para romper un cierto homeostasis que, ¿no? Nosotros como terapeutas familiares siempre hablamos mucho sobre la homeostasis, que la gente quiere cambiar, pero al final no cambian Ujú. porque hay procesos homeostáticos? Ujú. ¿Piensas que ahora el polémica y la tensión ayuda en romper estos procesos? No sabría darte una respuesta concreta a lo que me preguntas. Sí es cierto que cuanto más homeostasis hay, eh, siempre tiene que ver con que hay buenos motivos para mantener la homeostasis. Me explico. Es decir, que cuando una familia tiene dificultad para hacer un proceso de cambio, probablemente es que hay mucho miedo detrás por cosas que lo mismo están en la propia historia de la familia y que ante ese miedo se procura que el movimiento sea suave, que no haya un movimiento, digamos, de ruptura, no haya una transgresión que siempre es necesaria. Eh, Nosotros a nivel individual o a nivel familiar tenemos que hacer cambios, tenemos que crecer, tenemos que seguir nuestro recorrido y socialmente se nos va a decir, pues esto hazlo de esta forma, esto hazlo de otra. Mira, hay un tema que a mí me parece muy importante. Por ejemplo, en los modelos, digamos, actuales apoyan mucho la autonomía. Mm, Es la gran meta deseada de casi de todas las terapias. Es importante ser autónomo, mm, pero se nos olvida que nosotros somos relación, sí. somos vínculo. Entonces a veces se nos está olvidando el aspecto no autónomo, sino el aspecto heterónomo. Y nosotros como profesionales de la psicoterapia debemos ser especialmente atentos, estar atentos a la importancia de la heteronomía, que es la importancia del cuidado del otro, Mm, del reconocimiento del otro, porque si estamos en ese proceso, la ideología no nos va a afectar. Bueno, no nos va a afectar tanto. mm, No es que no nos vaya a afectar. Porque la ideología te dice las cosas son así. Pero si yo miro el otro y veo el dolor del otro, no me voy a quedar con la idea de que esto es así, sino que si tú estás sufriendo, hay un motivo por el que estás sufriendo y tú tienes que hacer lo que sea preciso para tú sentir esa liberación. mm, Pues, tenemos que hablar de la psicoterapia como desde una posición ética, no moral. La gran diferencia, aunque hay mucho debate entre lo moral y lo ético, es que lo moral es impuesto y lo ético es un espacio incierto donde yo reflexiono mm, y donde veo lo que se me impone y si eso es bueno o no. Y eso el terapeuta tiene que hacerlo, porque si no acabamos haciendo ideología en la terapia. mm. Es decir, Y porque yo puedo intentar normalizar a un paciente, normalizarlo respecto a qué, a lo que me dice el modelo que es lo normal. Y no es eso, ¿no? estoy pensando, Juanmi, que has dicho que hay mucho énfasis en la autonomía, pero somos seres sociales. Efectivamente. Em, Justo em, nuestras familias Ujú. pueden imponernos un modelo Claro. hegemónico, ¿no? Entonces, aquí ocurre o existe o podría existir una tensión entre quiero expresarme más
emocional, Sí. que es habitual en mi familia de chicos. Ujú. Entonces significa que necesito independizarme, Ujú. aunque soy un ser relacional, Sí. ¿no? Entonces, ¿cuál es nuestra posición en este campo Ujú. entre la tendencia de conformarnos al grupo, a la familia, y a veces la necesidad de ser más autónomo y ir en contra del modelo? Sí, pero tú lo dices bien, es una situación paradójica, pero es nuestra paradoja. Es nuestra paradoja existencial. Es decir, nosotros estamos muy acostumbrados a trabajar en terapia Mm, para que, por ejemplo, un chico o una chica adquiera la suficiente autonomía, y volvemos al tema de la autonomía, voz propia para decidir, mira, mamá, papá, esta es mi decisión, y esto es lo que quiero hacer. Y tiene que desobedecer, y tiene que rebelarse, y transgredir la ley familiar, porque la familia no es más que un filtro del propio modelo social, mm, ¿vale? Hay es normas que son verdad, sí, familiares. sí. A veces nosotros en la terapia pensamos mucho en las imposiciones de las familias y se nos olvida que detrás están las imposiciones sociales. Sí, sí. Entonces hay que tenerla en cuenta todas. Y efectivamente, como tú dices, hay que ayudar al proceso de tener una voz propia, pero sin que nos vayamos al extremo del corte emocional. Andolfi establece bien esa idea del hijo crónico y el corte emocional. El corte emocional es, no, yo puedo solo con todo, yo soy como Aquiles, Mm, en la guerra de Troya a mí todo me rebota, voy a ser eternamente joven, adolescente e inmortal, ¿vale? No, tú necesitas del otro, sí. porque todo ese movimiento aquileico, por Aquiles, ¿no? No necesito a nadie, que sería la autonomía máxima, se viene abajo en el momento en que te resfrías, en que te pones enfermo, Sí, 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 en sí. cualquier cosa y de pronto buscas al otro. Sí, sí. Entonces lo que es bueno es, dentro de esa paradoja, ver lo importante que es tu propia voz, pero sabiendo que el otro es importante, que tú no puedes vivir solo. Solo de esa forma, digamos, de lo que nos hace humanos. Eso, me gustan mucho Hay dos filósofos catalanes actuales que son Esquirol y otro que es Melich. Mm, Todos inciden en esta importancia de que lo vulnerable del ser humano, lo falible, lo frágil del ser humano es lo que nos hace humanos. Es es lo que más verdad. nos aterra, pero es Mm, lo que nos hace humanos y lo que nos hace estar en vínculo y en conexión con el otro. mm. ¿No? Es una visión, a mí personalmente me parece muy bonita, vamos, de entender también nuestra parte, nuestra función ética como profesionales de la salud. Sí, sí. Y es una visión que especialmente en la psicoterapia necesitamos adaptar, ¿no? Ujú. Porque el trabajo casi siempre tiene que ver con conectarte con tu propia vulnerabilidad ¿Cierto? y estar capaz de expresar tu vulnerabilidad, ¿no? Recordemos que vulnerabilidad etimológicamente hace referencia a la herida, a estar Ah, heridos. mm, Ser vulnerables es que nosotros como especie somos heridos desde que nacemos. Pues nosotros nacemos con una fragilidad especial, ¿no? Somos la única especie animal que nace con ese porcentaje tan alto de fragilidad. mm, Otra especie animal, las hay que automáticamente nacen y ya supuestamente van a su bola. sí, 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 Otros sí. se quedan cerquita, pero nosotros, si mamá y papá no están cerca No. o figuras cuidadoras, nos morimos. Es también el paradoja del mundo, ¿no? Que el ser tan poderoso al inicio es el ser tan Vale, frágil, tan incapaz, efectivamente, ¿no? así es. Sí. Y Que dicen que por eso por eso tenemos el desarrollo que tenemos a nivel intelectual, porque esa misma fragilidad, ese tiempo de estar tiernos, frágiles, nos ha hecho evolucionar de una forma diferente, justo por la fragilidad.
Es una visión interesante esa. Sí. O estamos sobrecompensando nuestra fragilidad para mostrar a la naturaleza, no, somos capaces, mírame. Pero nos hemos pasado un poquito. Un poquito. Bastante nos hemos pasado. Al final, ya lo has abordado, pero has sugerido una idea de cuáles consecuencias tiene esa idea en psicoterapia. La idea de hablar sobre los modelos hegemónicos de género, por ejemplo. Hemos hablado sobre el paradoja entre autonomía, pero también formar parte de un grupo, de una familia. El proceso para facilitar la rebelión, la desobediencia y la transgresión fue tu pregunta. Sí. ¿Es lo que tenemos que hacer? Pues creo que ya has contestado a esta pregunta, ¿no? Me parece un sí. Sí, porque el planteamiento es, en primer lugar, yo tengo una muy clara persistencia en decir que la psicoterapia es un rito, es un espacio ritual, donde el único probablemente que tenemos actualmente para hacer a veces ritos de transición, espacios de transición, ritos de paso, entre la adolescencia y ser adulto, entre ser adulto y ser padre o madre. En esos momentos complicados vamos a terapia porque estamos en una situación de incertidumbre, de ansiedad, y la terapia es un proceso que ayuda a hacer ese movimiento, y para ese movimiento hay condiciones básicas, y una de las condiciones es la desobediencia y la rebelión. Es decir, Adán y Eva son expulsados del paraíso, pero siempre ha sido una metáfora de la salida del útero materno, ¿no? Salida del Edén, expulsión del paraíso, pero la expulsión se hace por una desobediencia, porque yo muerdo la manzana, o la situación de Prometeo, que roba el fuego a los dioses para dárselo a los hombres, aunque después sea castigado. Es decir, la desobediencia es necesaria, y por lo tanto, si hay una imposición, digamos, de lo moral, la transgresión es necesaria, porque si no transgredes, te vas a quedar, digamos, dentro de esa especie de coraza cerrada, esa jaula, que es, digamos, el modelo que se te propone. Entonces la terapia tiene que dar la opción de que todos podamos procurar ser lo más, entre comillas, lo más posible, ¿no? Eso, uno nunca es absolutamente libre, pero sí lo más libre posible para decidir, para optar y para calibrar qué parte de la autonomía es importante y qué parte de la heteronomía es importante. A partir de cierta edad se nos olvida tanto la autonomía. Es decir, a partir de los 60 años, en mi caso que ya los pasé, ya la autonomía ya no le das tanto valor, porque sabes que lo que te espera es la importancia de poder sostenerte con los otros. En todo eso, ¿cuál es el papel del humor en tu manera de trabajar? Porque me parecen temas complicados para muchos clientes, para pensarlo, para hablarlo. ¿Utilizas el humor para facilitar también la rebelión? Yo te reconozco que sí lo uso mucho, pero porque yo tengo un carácter, me conoces un poquito y sabes que me gusta mucho siempre jugar con el sentido del humor en las conversaciones y en todo. No puedo no usarlo cuando estoy en terapia. Y es muy útil siempre el sentido del humor. El sentido del humor ayuda a que cosas complicadas sean más fácilmente trabajables. Sí, eso. Siempre me acuerdo de un caso que es un ejemplo de sentido del humor natural. Quiero decir, no es una cosa pensada ni planificada. Estoy con un paciente que ha estado bastante mal, está con su esposa en terapia, y llega y dice: tengo que contar algo. Cuando estaba haciendo el amor con mi mujer, se me presentó mi ex esposa, la ex se había suicidado, la mujer. Y la vi que pasó y que me miraba, ¿no? Yo en ese momento, cuando me contó eso, lo único que se me ocurrió decirle es: ¿y pudiste terminar de estar con tu mujer? Sí. Y él me dijo: sí. Y entonces le di la mano y le dije:
felicidades, yo hubiera sido incapaz Sí, eso. si veo que mi ex esposa suicidada me mire. Sí, sí, sí. Eso que puede ser, que es una cosa que surge así, completamente de una forma completamente azarosa. Sí, sí, sí. En este paciente, por ejemplo, la posible historia en torno a el delirio, a la alucinación desaparece. No se vuelve a hablar de esa historia. No. ¿Sabes a lo que me refiero? De pronto se diluye el peso de esa idea, cosa que a él le va a ayudar. Pero también te reconozco que cuando eso ocurrió, yo no lo hice de una forma, digamos, pensada. Sí, sí, Yo no sí. dije, voy a hacer esto con humor para... No, no. Me surgió. Eso. No, eso es lo que pasa mucho, ¿no? Si estás acostumbrado a utilizar humor, que el humor sale de manera espontánea. Claro. Sí. Yo en mi caso, haciendo una sesión de terapia provocativa, Ujú. con intento, ¿no? Podría plantear una exageración de, Ujú. por ejemplo, un modelo hegemónico, ¿no? Sí. Entonces, si un cliente varón habla sobre una incertidumbre de, Ujú. tal vez tenga que expresarme, oye, calma, no, que no, ¿A dónde vas? tiene 2 cojones, sí, todavía, sí, son grandes. ¿Y eso? Son grandes. Bueno, creo. Entonces, no, eres varón, tienes que callarte y no, algo así, ¿no? Como exagerar, Claro. en este caso, el modelo que es restringente para él. Entonces, Claro. es con intento utilizar la exageración, es una técnica de humor. También para Pero facilitar eso la rebelión, ¿no? iba a decir, eso es una invitación a la rebelión. Eso, sí. O a Claro. veces es como, bueno, tiene razón, porque prefiero ser aceptado por mis 3 hermanos que por mi mujer. Bueno, has elegido. Sí. Bueno, toca terminar, Juanmi. Muy bien. Y me da pena, pero es la promesa que he hecho con mí mismo. Es mi modelo hegemónico de no tardar mucho en mis De podcast. episodios de podcast. Pero para terminar, ¿hay algo que tienes que añadir sobre el tema que hemos abordado? No, especialmente yo creo que más o menos está todo entremezclado, lo hemos ido hablando de una forma muy natural, yo creo que está bien así, ¿vale? Perfecto. Está perfecto. En Ujú. todo caso, sí puedo añadir, pero en referencia a la próxima publicación del próximo libro, Sí, es que el libro va a salir pronto, ¿no? sí, está ya a puntito de salir. Entonces, es un libro que se titula, son 2 tomos, Rastros y huellas en las fronteras de la psicoterapia sistémica. Mm. Rastros y huellas porque son cosas que están en redes o en revistas que yo he ido publicando en distintos momentos, solo que organizado y ordenado. Y en las fronteras porque, hablando de lo que hemos estado comentando en toda la conversación, nunca me gusta colocarme en sitios que no sean la frontera. Mm. Porque estar en la frontera significa que tienes que estar continuamente traduciendo lo que dice un modelo y de lo que dice otro modelo. Mm. Lo que dice un modelo psicoanalítico con lo que dice un modelo sistémico. Mm. ¿Vale? Lo que dice España y lo que dice Portugal. Sí, Y sí, tienes sí. que empezar a traducir y eso hace que uno no sea plenamente leal. Voy a utilizar un término de Marcelo Pacman, de ser infiel al modelo del que vienes. Mm. Es bueno Entonces, ser ciertamente algo infiel al modelo del que vienes. Y algo de eso es lo que sale en estos dos volúmenes del libro que espero se publique de aquí a un mes. ¿en De cuántos aquí a un meses? mes. Ah, vale. Calculo que de aquí en mayo espero que ya el libro esté publicado. Genial. Pues será más o menos al momento de publicar este episodio. Ajá. Y me parece muy interesante, una recopilación de todos tus pensamientos, de tu experiencia, todas tus traducciones. Sí. Entonces,
Me hace mucha ilusión el lanzamiento y espero que para la gente también va a ser muy interesante. Juanmi, muchísimas gracias por estar aquí conmigo y hablar sobre este tema. Y ahora toca finalizar. Muy bien. Por cierto, ¿cuándo piensas publicar el podcast, por curiosidad? ¿Cuándo lo vas a colgar? A ver, Aproximadamente, ¿no? a mediados o al finales de mayo, Ok, vale. Perfecto. más o menos. Sí. Okidoki. ¿Qué podemos esperar del Uy, tengo que cortar y pegar un poquito aquí, creo. Vale. Un poquito de editación. siguiente episodio? ¿Qué es eso? Esta vez sí se ha grabado, ¿no? No, es que a veces mi dispositivo funciona muy bien, pero a veces tiene su propia mente, ¿no? Sí. Cuénteme lo que podemos esperar del siguiente episodio. Bueno, fuimos a las Canarias en esta serie del podcast. He hablado con gente de la península. En el siguiente episodio hablaré con un compañero de las Baleares. En 2 semanas te contaré más. Y ahora te invito a reaccionar. Deja tus comentarios. Ahora te invito a reaccionar. Deja tus comentarios, preguntas y peticiones bajo el episodio o por el sitio web terapiaproductiva.es o humorinspsychotherapy.com. En un siguiente episodio los atenderé. ¿Quieres saber más ya sobre la terapia provocativa? Visita mi sitio web para buscar el único libro sobre la terapia provocativa en castellano. También es disponible en inglés. Si te interesa hacer un curso, puedes aprovechar de un curso online. Un seminario en mayo para el COP Madrid. Puedes estar justo a tiempo porque es el día 27 y 26-27 de mayo. O en septiembre en Málaga en colaboración con la COPAU. Hablamos en 2 semanas. Cuídate y a tus seres queridos. Hasta la próxima.